Hablando de quemar las naves y hablando de los populismos, hablando de esta suerte que hoy tenemos en el siglo XXI, que ya la cuestión no es entre derechas e izquierdas, sino que es entre populismos, autoritarismos o democracia y república. Ayer tuvimos una muy rica conferencia en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que preside el doctor Alberto Garay, y vamos a hablar un poco de este tema esa conferencia fue con Pilar Rahola, la destacada escritora y filósofa y Periodista. periodista catalana. Yo la vi 2 veces el día anterior también en un encuentro con Patricia Bullrich. Y Sí, te vamos a vimos hablar. en fotos de los medios que estuviste varios. Te digo, me parece que Yo no estuviste soy. todo el día Bueno, con Pilar Rahola. 2 días seguidos. Tenemos en línea ya para hablar de este tema y hablar también de esto que estamos diciendo, que a nuestro juicio no es un conflicto de poderes, sino que se trata de un alzamiento contra la Constitución Nacional. Yo voy más lejos, hablo del artículo 36, de alzamiento, atentado contra el orden constitucional. Esta actitud es Cristina Fernández de Kirchner, y lo tenemos en línea a dos prestigiosísimos eh, catedráticos del Derecho Constitucional, como son el doctor Alberto Garay y el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Buenas tardes a los dos, y la primera pregunta es si comparten esta visión que tenemos nosotros, que esto ya deja de ser un conflicto de poderes y escalado a algo más, a mi juicio, más fuerte, que justamente el estar incurriendo en el tipo penal que determina el artículo 236 de nuestro Código Penal y el artículo 36 de la Constitución Nacional. Osvaldo, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alberto Garay. Sí, ya te conocemos muy bien, Alberto. Eh, Pero Osvaldo primero, que de la casa. No, bueno, no, muy simple. Es de las dos casas, de la tuya y de esta. En cuanto al aspecto penal, no puedo responder porque no soy penalista, digamos. Evidentemente se trataría por lo menos de desobediencia, el tipo específico. Pero indudablemente comparto lo que dice Jorge sobre lo del supuesto conflicto de poderes, ¿no? A mí esta expresión me resulta un poco incómoda porque daría la idea de que es un conflicto entre partes, como las partes de un contrato, por ejemplo, y que entonces están en igualdad de situación. Bueno, acá no, acá hubo un conflicto inicial, pero la Corte lo resolvió, entonces ahora hay un fallo que hay que cumplir. Es decir, el conflicto es entre quien incumple el fallo y la ley y la Constitución. No lo plantearía tanto en términos de conflicto de poderes. Comprendo que cuando un poder del Estado, en este caso el Senado o la presidenta del Senado, se alza contra un fallo judicial, el cumplimiento, la ejecución de ese fallo se torna más difícil que en el caso de un particular. Pero me parece que hablar de conflicto de poderes beneficia la postura de Cristina Kirchner en este caso. No sé qué opinará Alberto. Sí, yo coincido. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos seguro es la desobediencia de una orden judicial. Porque la sentencia de la Corte del caso del senador juez, deja, a mi modo de ver, claramente establecido que la maniobra que se urdió en oportunidad de desdoblar el bloque en dos fue para obtener algo que sin desdoblarlo no podían obtenerlo. Y a través de esa maniobra, que es una simulación fraudulenta, obtener lo que en realidad le correspondía a otro representante de la provincia, de otra provincia. Entonces, lo que se hace, dice la Corte, se burla el sistema de representación que establece la Constitución, y yo no estoy entrando, dice la Corte, en un tema privativo del Senado, porque estoy analizando la regularidad del procedimiento que se siguió. Y hay jurisprudencia anterior que establece que la Corte, y que no se discutió, que establece que la Corte puede ingresar en la validez de la regularidad del procedimiento seguido, de donde los planteos que ellos hacen
son planteos meramente dilatorios, y si consisten o no en un alzamiento contra la Constitución, no lo sé. Honestamente tendría que madurarlo y que reflexionarlo mucho más, porque no hay ningún precedente de la Corte o de alguna otra instancia donde se haya estudiado este tema, y es una cláusula que nace con la reforma del 94, con lo cual sería algo bastante novedoso. Pero es importante lo que dice Alberto en cuanto a que se está diciendo por parte del kirchnerismo que sería una intromisión del Poder Judicial en cuestiones privativas del Senado, en este caso. Parece resucitar la vieja idea de las cuestiones políticas no justiciables, pero en esto hay muchísima jurisprudencia de las últimas décadas que las ha dejado de lado, por lo menos en el sentido tan rígido en que se habían interpretado por parte de la Corte ya desde el famoso caso Cuyen con Llerena de 1893. Ahora se entiende que perfectamente se pueden revisar los aspectos reglados, los aspectos de procedimiento, porque fíjense, si no fuera así, fíjate que como la ley dice que lo designará el presidente del Senado, el presidente podría designar a 4 de su bloque en incumplimiento manifiesto de la ley y de la Constitución, y no habría posibilidad de control ninguno. Es absurdo. De manera que ese argumento no puede prosperar de ninguna forma. Además Es absurdo, y además iría en contra, Osvaldo, de la idea de representatividad del Consejo de la Magistratura, de la representatividad política dentro del Consejo de la Magistratura. Sí, con lo cual también infringiría la Constitución en ese sentido. Además ella no puede me refiero a Cristina, no puede ahora arguir que hay una intromisión del Poder Judicial en la valoración de los procedimientos, cuando ella, recordemos, a principios del año 20, recurrió a la Corte Suprema ridículamente para que le validara. Nosotros no lo hicimos en diputados porque entendíamos que el reglamento era una potestad privativa nuestra y que su aplicación no teníamos por qué consultarle a otro poder. Ella recurrió a la Corte y la Corte en muy pocas líneas desbarató la argumentación diciéndoles: es un problema de ustedes, ¿cómo resuelven esto? No es un problema de la Corte. O sea que... y además peor en ese caso, porque ni siquiera había, valga redundancia, caso. Claro. Entonces, no solo recurrió, sino recurrió de manera abstracta, que es lo que le dice la Corte. Lo que pasa es que, bueno, hubo distintos votos, el de Rosenkranz más ceñido a decir que simplemente no había caso, y los otros, después de decir eso, creyeron, como era, entiendo yo, como la demanda la había interpuesto la vicepresidenta, creyeron que debían fundamentar un poco más la potestad que tenía el Senado de dictar su propio reglamento, establecer el mecanismo de las sesiones, etcétera. Yo me quedo con el voto de Rosenkranz, porque en estas cuestiones hay que ser contundente, y si no hay caso, no hay caso, y no avanzar. Bueno, sí, yo también. Pero vamos ahora a lo terrible de todo esto, que el bloque del Frente de Todos, que a su vez, en definitiva, es quien está intentando poner a su candidato del Frente de Todos, le da sesión con los votos del Frente de Todos para que ahora como un único bloque, cuando en realidad lo partió, y ahora es un único bloque en este momento donde quieren imponer a Doñate. O sea, ¿en qué quedamos? ¿O lo cortaron el bloque o no lo cortaron el bloque? O sea, eso es lo que no se entiende por un lado. Y por otro lado, lo que me parece más grave es que ¿cómo se sigue de acá para adelante? Yo no tengo ni idea, por eso se los pregunto a ustedes. ¿No se le puede tomar juramento a juez de una vez por todas y listo? Y empieza el lunes, empieza a trabajar en el Consejo de la Magistratura, ¿sí bien digo? Para mí podría hacerse, si fuese, es decir... ¿Rosati no le tiene que tomar juramento? Si el PRO presentar una nota directamente ante el presidente del Consejo de la Magistratura, relatando lo que ha ocurrido, y que su representante es que se ajusta a los parámetros establecidos en la sentencia dictada con anterioridad en el caso del juez. Yo creo que el Consejo de la Magistratura tranquilamente le puede tomar juramentos. Totalmente. Yo creo lo mismo que Alberto.
Y además acá hay una cuestión. Formalmente, la ley del Consejo de la Magistratura, la ley que recuperó su vigencia como remedio, de acuerdo al fallo de la Corte de diciembre del año pasado, establece que los representantes del Senado en el Consejo son designados por el presidente del Senado, o sea, la vicepresidenta de la Nación en este caso, a propuestas, y dice, de los bloques de acuerdo a la representación que ahí establece. Ahora, esta propuesta no es una sugerencia y a quien tiene la potestad de decidir sí o no. Yo entiendo que debe interpretarse ese artículo de la ley en el sentido que son los bloques los que definen quién es, y lo otro es simplemente, digamos, una protocolización, un acto meramente formal. Por lo tanto, si hay una omisión en cumplir con lo que corresponde, que en este caso es la designación de juez, perfectamente creo que se le debe tomar juramento igual. Sí, yo entiendo también de que tanto la 24.937 de la ley hoy vigente como la anterior, la 2680, eran claras en el sentido de que quienes designaban eran los bloques, y que lo único que tiene que hacer, yo lo viví también así cuando fui diputado, en diputados el mecanismo era análogo y designaban los bloques, y lo único que hacía ni siquiera convalidaba, notificaba la decisión de los bloques el presidente del cuerpo al Consejo de la Magistratura. No veo, por eso me parece que están haciendo todos estos. Yo creo que todos estos temas se vinculan con, bueno, lo que ya sabemos de siempre, la impunidad de Cristina, embarrar la cancha. Además, Jorge, perdóname, y Alberto, no entiendo esta sesión, porque en definitiva son los bloques los que proponen y la presidenta del Senado la que debe realizar o firmar el decreto parlamentario que los designa. Pero no es algo que se debe someter a la votación del Pleno. Sí, no, de ninguna manera. Entonces no entiendo la sesión en sí misma, claro. El Pleno sería incompetente para tratar el caso. Claro. Básicamente. Bien, esa me gustó. El Pleno sería incompetente, exactamente. Pero además creo que hay si puedo meter un bocadillo. Sí, les está hablando, parate que les digo porque ellos no te están viendo, estamos hablando claro. con Lucio Martínez Villada, que es de la Juventud del PRO, que tiene 18 años y estudias Derecho, precisamente. Si bien soy estudiante de Derecho, también estoy en el equipo de Carmen Álvarez Rivero y vengo justamente del Senado de la Nación. Con nuestro querido amigo de los tres, Alfredo Vítolo. Exactamente, ahí está, estuvimos de los tres digo porque también es amigo. Estuvimos el miércoles, creo que fue, en Rosario. Ah, ¿ahí nos vimos? Sí, nos vimos. Nos vimos ahí. Nos vimos ahí. Pero a lo que quería decir es que creo que hay un aprovechamiento de la situación y de la coyuntura, que es que la presidenta del cuerpo está en ejercicio de la presidencia del Poder Ejecutivo y la exime de cierto modo, en su cabeza por lo menos, o en la conjetura del kirchnerismo, de la responsabilidad directa sobre esta sesión y de la convocatoria de esta sesión, porque está firmada por Abdala, que es la presidenta provisional. Pero aún así las consecuencias digamos, son claras. Yo creo que acá ha habido una embestida e incluso se ha ignorado un fallo, cosa que yo, por lo que vengo escuchando de los juristas, y creo que compartirán incluso acá mis interlocutores, la opinión es que no ha sucedido algo así, de esta gravedad, en los últimos, 20, 30, 40 años desde convivencia democrática. Ni siquiera durante la dictadura militar. Hoy recordaba que ni siquiera en la dictadura militar hubo un alzamiento de la Junta Militar a la Corte Suprema. Mencionaba un caso que es el de Timerman. El de Timerman, exactamente ese caso. Ahora, la pregunta que les quiero hacer a Alberto y a Osvaldo es esta. Supongamos que ahora entramos en una zona de conflicto, no quiero llamar conflicto de poderes, pero una zona de que hay como una suerte, vamos a decir a lo mejor algo que es un disparate, una medida de un innovar y que no entra ni doñate ni juez. El Consejo de la Magistratura, evidentemente, más allá de que tiene mayorías especiales para tratar algunas cuestiones, de ninguna manera puede quedar paralizado. Sigue con los 19 miembros, como pasó, a mí me pasó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, éramos en un momento 6 miembros sobre 9, porque los jueces no se ponían de acuerdo para designar sus representantes, y todas las resoluciones que tomamos, que fueron designaciones de jueces también, fueron válidas. Entiendo que acá pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Era la situación anterior, también se presentó lo mismo, es decir, se discutía si
qué pasaba si no mandaban a los representantes, si los legisladores no mandaban a los representantes, ¿se acuerdan? Exacto. Y obviamente tiene que sesionar con los que, en tanto tenga quórum, puede sesionar. Alberto, Sí, te quiero felicitar especialmente, más allá que después lo vamos a tener en el programa más tarde a Guillermo Misraji, a vos por la excelente charla de ayer, sobre todo el tema tan novedoso que tocó de los acuerdos de las actas de Abraham, Pilar Rahola. ¿Qué conclusión sacás de la charla de ayer de Pilar Rahola? Que normalmente la lectura que tenemos nosotros de Europa, de Medio Oriente, de Asia y de África es muy pobre, y que escuchar a gente que conoce el tema enriquece y nos muestra una perspectiva que nos queda tan lejos en realidad. Me pareció que quizás ella debió haber puesto un poquito más de énfasis cuando habló de Rusia en el error imperdonable, gigantesco de Europa, de creer que Putin era diferente. Putin no tenía por qué ser diferente. Está bien, se mostraba diferente, pero para mí consistió en un error quizás llevado por el mundo de los negocios también, que metió a Europa en este problema energético que tiene hoy, más allá de la guerra de Ucrania. Muy sabia reflexión, y te sugiero, vos sos el presidente del colegio, pero como socio del colegio, te sugiero que sería bueno por ahí convocar en alguna oportunidad para desarrollar este tema que a veces nosotros, con una mentalidad provinciana, un poco pueblerina, estamos siempre inmersos en nuestras cuestiones locales y no tenemos esta visión, esta mirada del mundo, que me parece que es, sobre todo con el dinamismo que ha impuesto no solo los medios de comunicación, sino todo lo que pasó a partir de la pandemia. Así que de que sería bueno organizar alguna jornada convocando, por ahí, no sé, a gente que especializada en el tema, en la Argentina hay muy buenos sobre esto, que a lo mejor no necesariamente tienen que ser abogados, ¿no es cierto? Porque pueden ser analistas de relaciones internacionales, pero ayer, y vos mismo me dijiste, vos sabés que el día anterior, en la charla que tuvimos con Pilar Rahola, Pilar arrancó justamente con las actas o los acuerdos de Abraham, y a partir, viste que ayer no iba a tocar el tema y dijo, no me preguntaron de esto, y la verdad que me pareció que era un punto importantísimo, así que es una propuesta que estoy haciendo. Sí, es una buena idea porque tuvimos muy buena acogida cuando al principio de la invasión de Rusia de Ucrania convocamos a un al ex embajador argentino en Rusia durante el gobierno de Macri y al ex embajador de la República de Irlanda en Rusia durante 9 años, que está en Argentina, porque está casado con una argentina. Y la reunión no solo fue extraordinaria, sino que esta idea de mala praxis europea yo la tomé un poco de algo que dijo el irlandés, Justin Harman se llama, que decía que en 2004 el representante de la CIA advirtió a Europa los peligros que se cernían con Putin en el poder, que no confiaran en lo que se mostraba de Putin como su aspiración hacia el capitalismo, hacia una nueva Rusia, porque era mucho más peligroso el imperialismo que lo precedía. Y nadie lo escuchó. Y eso incluso este representante de la CIA lo escribió en un libro, que ahora no recuerdo el nombre, pero cuando uno ve estas cosas, ve también que nosotros solemos cometer muchos errores en política nacional e internacional, pero en Europa se han cometido errores gigantescos también en esa materia, ¿no? Muchísimas gracias y me encanta que esto, que mirada anticipatoria, 18 años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Osvaldo. Creo que Osvaldo, ¿vas a seguir ahora en el programa o...? Felicitarlo Osvaldo
Porque es un gran forista. Yo lo sigo en Twitter y la verdad que y muy agudo, muy agudo. Sí, a veces se pasa un poquito de revoluciones. El fin de semana tuvo algunas críticas. Gracias, Alberto, y Gracias te dejo a la ambos. inquietud. Gracias a ambos.